La lluvia caía en violentas láminas, golpeando contra las paredes de cristal blindado de la casa de seguridad del ático como si la ciudad misma intentara entrar. Los relámpagos rajaban el cielo, iluminando el horizonte debajo por un breve segundo antes de sumergir todo de nuevo en la oscuridad. La habitación insonorizada amortiguaba el trueno, pero la tormenta aún se sentía presente, presionando, pesada e implacable. Emilia Rojas estaba sentada en el borde de un sofá de cuero que costaba más que la mayoría de las casas, con la espalda recta, las manos tan fuertemente unidas en su regazo que sus nudillos se habían puesto pálidos. La habitación olía ligeramente a whisky, aceite de armas y colonia cara. Era el olor del mundo de Javier Piedra, un mundo que estaba a punto de escupirla. Javier estaba de pie cerca de las ventanas, dándole la espalda, su alta figura perfectamente compuesta en un traje negro a medida. Incluso en la quietud irradiaba peligro. No era solo un hombre rico. Era temido, se susurraba sobre él, se le obedecía sin cuestionar. Javier Piedra gobernaba su imperio de la misma manera que otros gobernaban países. A través del silencio, la violencia calculada y la comprensión de que cruzarlo significaba la desaparición. Los hombres morían por menos que errores. La lealtad era moneda de cambio. La emoción era debilidad. Y Emilia una vez había sido su esposa. Ahora era un inconveniente que estaba siendo eliminado. Dos abogados del sindicato estaban sentados en la larga mesa de cristal entre ellos, con el rostro impasible, sus movimientos precisos. No miraron a Emilia con lástima o curiosidad. Para ellos ella ya estaba borrada. Uno de ellos deslizó una carpeta gruesa por la mesa. Se detuvo a pulgadas de las rodillas de Emilia. Los papeles dentro no eran documentos de divorcio. No se hablaba de bienes compartidos o términos de separación. Era un contrato de exilio, una ruptura limpia, una declaración de que ya no pertenecía bajo la protección de Javier Piedra. La abogada habló con voz tranquila y neutral, explicando lo que significaba el documento. Emilia dejaría el matrimonio sin nada, sin dinero, sin propiedades, sin cuentas, sin seguridad, sin acceso al nombre o la influencia de Javier. Volvería a su apellido de soltera, despojada del estatus que una vez le había abierto puertas y hecho que la gente se inclinara. Las casas de seguridad, los choferes, los escudos tácitos que la habían mantenido intacta en una ciudad brutal desaparecerían en el momento en que firmara. Emilia escuchó sin interrumpir. Cada frase se sentía como otra capa de piel que se desprendía. Sabía que esto se acercaba. Lo había sentido en las semanas de silencio. La forma en que Javier dejó de verla como algo más que un adorno en su vida, un objeto colocado en una habitación y olvidado. Aún así, escucharlo en voz alta hizo que la realidad fuera sofocante. Javier no se dio la vuelta, no discutió ni suavizó el golpe. Cuando finalmente habló, su voz era baja, controlada, vacía de emoción. Dijo que esto era necesario, que el acuerdo ya no cumplía su propósito, que ella estaría más segura fuera de su mundo. Se dijo como una observación logística, no una mentira destinada a consolar. Emilia se dio cuenta entonces de que él realmente lo creía. Para él, esto no era una devastación, era una limpieza. Miró su reflejo en el cristal oscuro. El hombre que una vez le había prometido una eternidad ahora parecía un extraño. No había disculpa en su postura, ni vacilación, solo finalidad. El abogado colocó un bolígrafo junto a la carpeta. Emilia sintió el peso del momento asentarse en su pecho. Esta era la línea entre la supervivencia y la aniquilación. El exilio en el mundo de la mafia no era solo separación, era exposición. Sin la protección de Javier, sería vulnerable a los enemigos que siempre la habían visto como una palanca. Las mujeres desaparecían por menos. Los errores se castigaban brutalmente. Y sin embargo, mientras el miedo le subía por la espalda, algo más se levantó para encontrarse con él. Orgullo. Emilia tomó el bolígrafo. Sus manos no temblaron. No hizo preguntas. No rogó. No lloró. Los abogados observaron de cerca, quizás esperando vacilación, una súplica, una grieta. Nunca llegó. Firmó su nombre página tras página, cada trazo firme, deliberado,
reclamando su identidad incluso mientras lo perdía todo lo demás. Cuando terminó, dejó suavemente el bolígrafo. El silencio que siguió fue más pesado que la tormenta exterior. Emilia se puso de pie por primera vez esa noche. Javier se giró para mirarla. Sus ojos se encontraron. Los suyos eran fríos, evaluadores, ya pasaban a otra cosa. Los suyos eran claros, despojados, sin miedo. No le dio las gracias. No lo maldijo. Simplemente lo miró, grabando el momento en su memoria. Esta fue la noche en que él lo tomó todo. Esta fue la noche en que ella se adentró en el peligro sin nada más que ella misma. Sin otra palabra, Emilia se giró y caminó hacia la puerta. Los cerrojos se soltaron con un clic mecánico. La tormenta la esperaba al otro lado. Cuando la puerta se cerró tras ella, Javier Piedra permaneció en el ático, gobernante de un imperio construido sobre sangre y silencio, convencido de que acababa de eliminar una debilidad. Aún no entendía que había creado algo mucho más peligroso. Y Emilia Rojas salió a la lluvia sabiendo una verdad por encima de todas las demás. El exilio la mataría o la forjaría en algo que nadie, ni siquiera un jefe de la mafia, podría borrar de nuevo. Javier Piedra no siempre había sido un hombre de hielo, pero el poder lo había entrenado para eliminar cualquier cosa que lo ralentizara. Y Emilia lo había aprendido demasiado tarde. Recordaba los primeros días, cuando su atención se sentía embriagadora, cuando su presencia llenaba las habitaciones y ponía nerviosa a la gente, y cuando la miraba como si fuera algo raro, algo elegido. Entonces pensó que su silencio significaba profundidad, su control significaba seguridad. No comprendía que en su mundo el amor era tolerado solo mientras no interfiriera con el dominio. Y cuanto más tiempo se quedaba, más desaparecía poco a poco, hasta que incluso su reflejo parecía alguien esperando permiso para existir. La verdad era que Emilia no había sido borrada en un solo momento. Había sucedido lentamente, silenciosamente, en cenas que comía sola en habitaciones con eco, durante noches. Esperaba despierta mientras él regresaba, oliendo a humo y lluvia, y a hombres que nunca lo traicionarían. Aprendió a no hacer preguntas porque las respuestas venían con consecuencias. Aprendió a sonreír cuando hombres peligrosos miraban demasiado tiempo y a bajar los ojos cuando se discutían acuerdos en un lenguaje codificado. Se volvió invisible por diseño porque las mujeres visibles en ese mundo eran blancos. Y Javier lo había permitido porque era eficiente, porque mantenía las cosas limpias. Lo que finalmente la rompió no fue la violencia, ni los gritos, ni la traición de la forma en que las películas prometen. Fue la risa. Había escuchado a Javier en una llamada segura una noche tarde, su voz relajada, divertida, mientras hablaba con un hombre de confianza sobre territorio y ganancias y errores. Y en algún lugar entre la estrategia y la indiferencia, se refirió a ella como alguien de quien debería haberse deshecho antes. Una complicación, una mujer que no aportaba nada. Las palabras no fueron gritadas, fueron peor, dichas casualmente como hechos ya establecidos. Emilia se había quedado en el pasillo sombrío, escuchando cómo su propio valor se reducía a un inconveniente, y en ese momento algo dentro de ella se quedó en silencio. Lo confrontó esa noche, de pie descalza sobre mármol frío, mientras él se desabrochaba los gemelos y escuchaba con leve irritación. Cuando le preguntó si algo de eso había sido real, él no lo negó. No se disculpó. Le dijo que las personas evolucionan y los apegos expiran y que el sentimiento no tiene cabida en la supervivencia. Su honestidad fue quirúrgica, limpia y devastadora. Y cuando ella preguntó qué le pasaría, él la miró como se mira un problema ya resuelto y dijo que se harían arreglos. Ahora esos arreglos habían llegado y mientras Emilia se movía por el ascensor, descendiendo del cielo a la ciudad de abajo, sintió todo el peso de lo que significaba el exilio. Javier Piedra no amenazaba. No necesitaba hacerlo. Su ausencia era el peligro. Sin su nombre, las puertas se cerrarían. Sin su protección, las miradas se detendrían demasiado tiempo. Se harían preguntas y se exigirían respuestas con sangre. La ciudad no era amable con las mujeres que una vez pertenecieron a hombres poderosos, porque todos querían un pedazo de lo que creían que quedaba. Afuera del edificio,
La lluvia la engulló por completo, empapando su abrigo, su cabello, su cuidadosamente compuesta coraza. Se quedó allí por un momento, sin saber en qué dirección caminar, porque cada camino que había conocido la llevaba de vuelta a él. Conductores, guardias, rutas seguras, todo se había ido. Levantó su rostro hacia la tormenta y dejó que la empapara, porque si iba a romperse, no sería delante de nadie que pudiera reportarlo de vuelta a él. Tomó un taxi a una parte de la ciudad que Javier nunca visitaba. Un barrio donde el poder no se anunciaba con ventanas polarizadas y hombres armados, donde la supervivencia parecía ordinaria y poco glamorosa. Y cuando su prima abrió la puerta y la hizo pasar sin preguntas, Emilia finalmente comprendió el costo de lo que había perdido y la extraña libertad enterrada debajo. Se quedó despierta esa noche, escuchando sonidos desconocidos, sirenas, pasos de vecinos encima de ella, y el miedo se ciñó a sus costillas como un alambre. Pero debajo, algo más se agitaba. Rabia. Javier Piedra la había removido porque creía que se desvanecería sin él, desaparecería en las grietas de la ciudad. Y quizás eso era lo que debería haber sucedido. Pero mientras Emilia miraba la oscuridad, se dio cuenta de que, por primera vez en años, tenía miedo y estaba viva al mismo tiempo. El exilio la había despojado de todo excepto de una cosa. Él nunca podría controlar la voluntad de sobrevivir. Y en un mundo gobernado por el miedo, solo eso podía convertirse en poder. Emilia aprendió lo que la falta de protección significaba verdaderamente en la primera hora de caminar por las calles sin la sombra de Javier Piedra envolviendo su nombre. Cada sonido se sentía más fuerte, cada mirada más aguda, cada pausa se alargaba demasiado. La ciudad ya no se abría para ella, ya no apartaba la vista. Cuando pasaba, sentía miradas que la seguían, no con admiración, sino con cálculo. El tipo que medía el riesgo y la recompensa. El tipo que decidía si alguien valía la pena tomar. El viaje en taxi al barrio de su prima se sintió como cruzar una frontera invisible. Las torres de cristal desaparecieron, reemplazadas por calles estrechas llenas de vida, ruido y desesperación. Esta era una ciudad que sobrevivía sin poder, sin escudos, sin nombres que asustaran a la gente, y la aterraba más de lo que el mundo de Javier jamás lo había hecho, porque aquí el peligro no se anunciaba con hombres armados y coches negros. Se escondía en rostros ordinarios y rincones ordinarios. Y cuando el taxi finalmente se detuvo, Emilia se dio cuenta de que le temblaban las manos, no por el frío, sino por la comprensión de que estaba sola de una manera que nunca antes lo había estado. Dentro del apartamento, las paredes eran delgadas, los suelos crujían y el aire olía a comida y ropa sucia. En la vida real, Rosa no hacía preguntas. No mencionaba a Javier ni el dinero, ni por qué Emilia había llegado empapada y vacía. Simplemente la hizo entrar y cerró la puerta con llave. Y ese pequeño gesto deshizo algo que Emilia había estado manteniendo unida por la fuerza. Se sentó en el borde de la cama más tarde, mirando un techo agrietado, escuchando pasos arriba y voces a través de las paredes. Y comprendió que este lugar no ofrecía lujo, ni protección, ni ilusión, pero ofrecía algo que nunca había tenido: seguridad sin condiciones. El sueño no llegó fácilmente. Cada ruido la sobresaltaba. El golpe de una puerta afuera, una alarma de coche, un grito lejano. Su mente llenó la oscuridad de amenazas porque eso era lo que le habían enseñado a esperar. Sabía demasiado del mundo que había dejado atrás. Sabía lo rápido que las mujeres que una vez pertenecieron a hombres poderosos se convertían en blancos. Cómo se extendía la información. Cómo los enemigos buscaban ventaja y debilidad y pruebas de supervivencia. El miedo le oprimía el pecho hasta que respirar se sentía como un trabajo. Los días que siguieron fueron peores. Sin los recursos de Javier, Emilia no tenía chofer, ni rutas, ni advertencias. Hacía fila en las tiendas de comestibles y en las aceras, expuesta, aprendiendo a mantener la cabeza baja, a mezclarse y a moverse como alguien que no tenía nada que mereciera la pena robar. Se cortó el pelo más corto, usó ropa más sencilla, borró los últimos rastros de la mujer que había vivido por encima de la ciudad. Y sin embargo,
Incluso mientras se escondía, se sentía observada. A veces veía a hombres merodeando demasiado tiempo cerca de las entradas de los edificios. A veces notaba el coche 2 veces en una tarde, y no podía decir si era paranoia o instinto. Y en su mundo el instinto había mantenido viva a la gente. El dinero se convirtió en otro tipo de miedo. Contaba lo poco que le quedaba, dándose cuenta de lo rápido que podía desaparecer. Solicitó trabajo con su apellido de soltera, tragándose el orgullo que no había necesitado usar en años. Y cuando llegó el primer rechazo, le dolió más profundamente que la indiferencia de Javier, porque esta vez no había escudo, ningún nombre para suavizar el golpe. La supervivencia dependía solo de ella. Una tarde, mientras caminaba a casa con la compra, el cielo se oscureció y la lluvia comenzó de nuevo, fuerte e implacable, empapando su ropa. La tormenta le resultaba familiar, como la noche de su exilio. Y mientras el trueno rodaba, Emilia se detuvo bajo una farola parpadeante y finalmente se permitió reconocer la verdad. El exilio no era solo perder la comodidad. Se trataba de ser perseguida por la posibilidad, por el hambre, por el miedo, por el conocimiento de que si caía, no habría nadie que la atrapara. Y sin embargo, debajo del miedo, algo más comenzó a endurecerse. La resolución. Javier Piedra había creído que quitarle su protección la reduciría a la nada. Pero de pie bajo la lluvia, Emilia sintió que sucedía lo contrario. Despojada de todo, no le quedaba nada que perder, y eso la hacía peligrosa de una manera que ni siquiera ella entendía todavía. La ciudad no lo sabía, pero acababa de ganar una mujer que se negaba a desaparecer. Y si este mundo la devoraba o la forjaba, ella lo enfrentaría de pie, sin rogar, sin romperse, sino despierta y lista para sobrevivir. Emilia notó por primera vez que algo andaba mal cuando las mañanas se volvieron insoportables. El olor a aceite de cocina de la cafetería de abajo le revolvía el estómago, y el mundo se sentía inclinado, como si la gravedad misma se hubiera desplazado. Se dijo a sí misma que era agotamiento, porque el miedo había sido su compañero constante desde el exilio, porque el sueño llegaba en fragmentos, y su cuerpo aún se estaba adaptando a la supervivencia sin protección. Pero en lo profundo de su pecho, un conocimiento silencioso comenzó a formarse, y la aterrorizaba más que cualquier amenaza que hubiera imaginado. Contó los días con los dedos en la oscuridad de la pequeña habitación, reviviendo recuerdos que había tratado de enterrar, y cuando la verdad finalmente salió a la luz, lo hizo sin misericordia. La prueba descansaba en su temblorosa mano mientras la lluvia golpeaba suavemente contra la ventana del baño. 2 líneas la miraban fijamente, inquebrantables, innegables. El aire se sentía fino. Su corazón latía tan fuerte que temía que la delatara, aunque estaba sola. El niño era suyo. No había duda. El momento coincidía perfectamente con las últimas semanas antes del exilio, antes de que la lógica fría hubiera reemplazado cualquier rastro de cuidado. Se deslizó al suelo, apoyando la espalda contra la pared, mientras el peso de todo la aplastaba. Llevaba la sangre de Javier Piedra, un hombre cuyo nombre solo podía iniciar guerras, cuyos enemigos acumulaban influencia como moneda, cuyo mundo devoraba la debilidad sin dudarlo. El miedo se movió rápidamente por sus pensamientos, agudo y preciso. Si el sindicato se enterara de este niño, el bebé nunca se pertenecería a sí mismo. Se convertiría en una herramienta, una amenaza, una moneda de cambio. Si Javier se enteraba, reclamaría la propiedad no por amor, sino por legado. Y en su mundo, el legado se protegía con violencia. Imaginó a hombres armados vigilando parques. Imaginó a su hija creciendo detrás de muros, aprendiendo el silencio antes que las palabras. Y algo dentro de Emilia se endureció en resolución. No permitiría que su hijo fuera criado como una sombra o un arma. Esa decisión se formó en silencio, sin drama, sin lágrimas. Desaparecería más allá del exilio. Borraría esta verdad de cada canal que pudiera alcanzarlo. Cuidaría al niño sola si era necesario. Trabajaría hasta que su cuerpo se rompiera antes de entregar a su bebé a un mundo construido sobre sangre y miedo. Se llevó una mano al estómago, sin sentir nada aún, pero entendiendo todo.
El jefe de la mafia le había quitado su nombre, su protección, su vida. Pero esto nunca lo tomaría, a menos que ella lo permitiera, y ella no lo haría. Los días que siguieron estuvieron llenos de decisiones cuidadosas. Evitó hospitales que hacían demasiadas preguntas. Usó su apellido de soltera. Dondequiera que iba, no le dijo a nadie excepto a su prima, quien escuchó en silencio atónito antes de asentir con feroz lealtad. El dinero se convirtió en un reloj de cuenta regresiva. Calculó cuántas semanas podría sobrevivir, cuántos turnos podría tomar, cuántas horas su cuerpo podría soportar a medida que cambiaba y se volvía más pesado con la responsabilidad. El miedo nunca se fue, pero se transformó en enfoque, en preparación, en la disciplina silenciosa que había aprendido en el mundo de Javier, pero ahora la usaba contra él. Por la noche, mientras la ciudad zumbaba más allá de las delgadas paredes, Emilia yacía despierta, imaginando un futuro. No había planeado un hijo con ojos grises y un nombre inmaculado por la violencia. Prometió que la vida sería simple, honesta, segura. Incluso si fuera difícil, incluso si doliera, el exilio la había despojado de todo. Pero en su lugar, le había dado una razón más fuerte que el miedo, más fuerte que la pérdida. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba protegiendo. Y en el mundo de la mafia, esa elección por sí sola era un acto de desafío que podía cambiarlo todo. Emilia entró en la supervivencia como otros entraban en la guerra, en silencio, deliberadamente, sin esperar piedad. Cada mañana comenzaba antes de que saliera el sol y terminaba mucho después de que desaparecía. Y entre medias aprendió cuán invisible podía ser el agotamiento cuando el hambre y el miedo compartían el mismo espacio dentro de ella. Consiguió un trabajo en una cafetería donde los suelos siempre estaban pegajosos y los clientes rara vez la miraban a los ojos, y aprendió a sonreír a pesar de las náuseas y el dolor de espalda, porque las propinas importaban más que la dignidad. Limpiaba mostradores, llevaba platos y memorizaba caras, no para ser amable, sino para mantenerse alerta, porque en su mundo la atención podía ser peligrosa y el anonimato era un escudo que llevaba como armadura. Cuando la cafetería cerraba, se cambiaba de uniforme en el baño y se iba a limpiar casas de gente que vivía vidas que ella antes reconocía. Cocinas de mármol, fotos enmarcadas, silencio caro y sin curiosidad sobre la mujer que fregaba sus suelos. Ella lo prefería así. Escuchaba mientras trabajaba, notando la facilidad con la que la gente hablaba con aquellos a quienes creían impotentes, y usaba ese conocimiento para sobrevivir. Por las noches, hacía de niñera, meciendo a los hijos de otros para que durmieran mientras su cuerpo le dolía y su estómago se encogía con cada semana que pasaba. Contaba cada dólar, doblando los billetes cuidadosamente y escondiéndolos en un sobre debajo de su colchón, usando su apellido de soltera en todas partes, sin dejar rastro, conexión ni historia. El embarazo cambió su cuerpo más rápido de lo que esperaba. Sus pies se hinchaban, su respiración se acortaba y a veces el mundo giraba de repente sin previo aviso. Pero no se detuvo porque detenerse significaba pensar y pensar significaba miedo. Aprendió a comer de forma sencilla, barata y suficiente para continuar. Ignoró las miradas de los extraños y las preguntas de los compañeros de trabajo porque la explicación invitaba a la atención y la atención era un riesgo. Por las noches, yacía despierta con la mano sobre el estómago, susurrando promesas a un niño que aún no podía oírla, prometiendo seguridad, prometiendo elección, prometiendo una vida intocable por las reglas que casi la habían destruido. Fue en las horas tranquilas después del trabajo cuando algo inesperado sucedió en la pequeña cocina del apartamento de su prima. Emilia empezó a hornear. Al principio fue instinto, memoria muscular de una infancia pasada viendo a su abuela convertir ingredientes simples en consuelo. Mezcló harina, azúcar, huevos, manos firmes, mente tranquila por primera vez en meses. El acto de crear algo cálido y completo de la nada la calmó. Experimentó hasta altas horas de la noche, probando sabores, ajustando el calor, aprendiendo de nuevo cómo la paciencia podía transformar elementos crudos en algo hermoso.
Compartió los resultados a regañadientes al principio, luego con una creciente confianza cuando la gente pedía más. Los pedidos llegaron lentamente, luego de forma constante. Vecinos, compañeros de trabajo, amigos de amigos que pagaban en efectivo y le agradecían como si les hubiera dado más que un postre. Se dio cuenta de que había encontrado algo que solo le pertenecía a ella. Algo intocable por Javier Piedra o el miedo o el exilio. Era un trabajo que recompensaba el cuidado en lugar de la obediencia. Y cada pequeño éxito reconstruyó una parte de sí misma que había creído perdida para siempre. Ahorró para mejores herramientas, mejores ingredientes, mejores oportunidades. Todo mientras su cuerpo se hacía más pesado con la vida que protegía. El peligro aún acechaba. A veces notaba rostros desconocidos merodeando cerca del edificio. Cambió rutas, se mantuvo impredecible, confió en el instinto antes que en la comodidad y nunca habló del pasado. Comprendió que la supervivencia no era solo resistencia, era estrategia. El exilio no la había destrozado, la había entrenado, despojada de lujos e ilusiones. Se volvió precisa, adaptable, implacable. Y a medida que su hijo crecía más fuerte dentro de ella, Emilia se dio cuenta de que ya no estaba huyendo. Estaba construyendo algo en silencio, poderosamente. En las sombras y el mundo que la había descartado, un día sentiría el peso de esa decisión. La noche en que Emilia dio a luz, la ciudad se sentía inusualmente tranquila, como si contuviera la respiración. El dolor comenzó bajo y agudo, luego se extendió en olas que le robaban el equilibrio y la obligaban a agarrarse al borde de la encimera de la cocina hasta que le ardían los nudillos. Al principio no llamó a nadie, porque había aprendido a medir el peligro en la atención y el pánico atraía miradas. Esperó hasta que el dolor exigió movimiento, hasta que su cuerpo tomó la decisión por ella. Y luego se envolvió en un abrigo, agarró la pequeña bolsa que había preparado en silencio y salió a la calle, donde el aire olía a lluvia, metal y distancia. El viaje al hospital público se difuminó en un ritmo de respiración y memoria. Las luces de la calle pasaban corriendo y se soltaban como una cuenta regresiva. Pensó en Javier Piedra, no con anhelo, sino con claridad. Pensó en la noche en que él la borró y en la promesa que ella se había hecho de proteger lo que crecía dentro de ella, sin importar el costo. Dentro del hospital, las luces fluorescentes zumbaban y extraños se movían rápidamente a su alrededor, haciéndole preguntas. Ella respondió con su apellido de soltera, su voz firme, incluso mientras el dolor amenazaba con destrozarla. No había habitaciones privadas, ni tranquilizadoras palabras susurradas, solo necesidad y resistencia, y la comprensión de que este momento le pertenecía solo a ella. Pasaron horas sin piedad. El dolor se convirtió en algo por lo que se movía en lugar de resistir. Y cuando el agotamiento amenazó con ahogarla, se centró en la vida que estaba trayendo al mundo. Empujó con todo lo que le quedaba. Y cuando el llanto finalmente llegó, agudo, real e innegable, cortó la habitación como una luz en la oscuridad. La enfermera le puso el bebé en brazos y el tiempo se derrumbó en ese único y frágil peso. Tibio, vivo, respirando. El miedo que había seguido a Emilia durante meses se desmoronó, reemplazado por un amor tan feroz que rozaba la violencia. Miró hacia abajo y vio ojos grises que ya buscaban, ya conscientes, y supo con certeza cuya sangre corría por esas pequeñas venas. Emilia la llamó Estela porque las estrellas guían a los viajeros a través de la oscuridad, porque arden en silencio, pero sin fin. Porque esta niña era la prueba de que algo puro podía existir incluso después de que todo le hubiera sido arrebatado. Estela envolvió sus dedos alrededor del pulgar de Emilia, y el mundo cambió para siempre en ese agarre. Emilia comprendió que el miedo nunca la abandonaría, pero nunca la dominaría de nuevo. Memorizó cada detalle, la forma de la boca de su hija, el peso de su aliento, la forma en que sus ojos tenían una intensidad familiar, y juró que esos ojos nunca serían testigos del mundo que casi los había reclamado. Al salir del hospital días después, Emilia se sintió expuesta de nuevo. La ciudad observaba con una paciencia indiferente,
Pero ahora ella cargaba con algo más que ella misma. Ajustó sus rutinas, confió en menos personas, cambió rutas y nombres y hábitos. La maternidad agudizó sus instintos hasta que rozaron la violencia instintiva. Cualquiera que se acercaba demasiado se sentía como una amenaza. Cualquiera que preguntaba demasiado se sentía peligroso. Mantuvo a Estela oculta, no por vergüenza, sino por estrategia. Porque en el mundo que Emilia conocía, los hijos de hombres poderosos no eran niños, eran palancas, y ella se negaba a permitir que su hija se convirtiera en moneda de cambio. Las noches eran lo más difícil, el agotamiento le oprimía los huesos mientras Estela lloraba y Emilia la mecía en la oscuridad, susurrando historias de seguridad y elección, prometiendo que esta vida sería diferente, prometiendo que el amor no vendría con condiciones, miedo o sangre. Le dijo a su hija que era libre, que su nombre le pertenecería solo a ella. Y mientras la ciudad respiraba a su alrededor, Emilia se dio cuenta de que el exilio no había terminado su historia. La había comenzado, y la había despojado hasta la médula y revelado algo irrompible. Una madre dispuesta a enfrentarse a un imperio para mantener a salvo una pequeña vida. Y esa comprensión la hizo más fuerte que cualquier protección que Javier Piedra le hubiera ofrecido. Pasaron 2 años, no en silencio, sino con la constante presión de la necesidad moldeando a Emilia en algo más agudo que la supervivencia. Cuando la mayoría dormía, ella trabajaba. Cuando la mayoría descansaba, ella planeaba. Y mientras Estela aprendía a caminar, Emilia aprendió cómo se movía realmente el poder. Recordó las galas a las que asistía una vez como decoración. Recordó el ritmo de la influencia, cómo el silencio en el momento justo importaba más que el discurso, cómo la belleza sin control era inútil. Empezó poco a poco. La repostería se convirtió en algo más que consuelo. Se convirtió en moneda. Ofrecía postres impecables para reuniones íntimas. Luego coordinaba discretamente noches enteras para personas que valoraban la discreción por encima de todo. Ella entendía su lenguaje porque había vivido dentro de él, y ellos confiaban en ella porque nunca pedía más de lo que necesitaba. El dinero llegó lentamente al principio, luego de forma constante, y Emilia reinvirtió cada dólar con disciplina, alquilando un pequeño espacio de trabajo, contratando ayuda solo cuando podía permitirse la lealtad y la constancia. Llamó a su empresa Eventos Radiantes, no porque fuera ruidoso, sino porque prometía luz sin exposición, y pronto se corrió la voz, no a través de anuncios, sino a través de susurros, de que esta mujer ofrecía la perfección y nunca hablaba de lo que veía. Emilia vestía diferente ahora, trajes a medida modificados por sus propias manos, el cabello recogido, los ojos firmes. Ya no se inmutaba ante la autoridad porque había aprendido lo que costaba y lo que ocultaba. Estela crecía a su lado, curiosa, brillante, cuidada por cuidadores de confianza que no sabían nada del pasado y todo sobre los límites. Emilia construyó un horario como una fortaleza. Cada hora contaba, cada riesgo evaluado. Convirtió las debilidades anteriores en ventajas, sabiendo cómo pensaban las élites, cómo temían la vergüenza más que la pérdida, cómo valoraban la lealtad disfrazada de profesionalismo. Y cuando se le pidió a Eventos Radiantes que gestionara funciones más grandes, lo aceptó con cautela, sin olvidar que la visibilidad era tanto una oportunidad como una amenaza. Luego llegó la llamada de una empresa fachada del sindicato solicitando un lanzamiento de alto perfil, algo caro, controlado, potente, el tipo de evento que señalaba el dominio sin disparos. Emilia reconoció el nombre de inmediato y sintió que el aire cambiaba. Este era el territorio de Javier Piedra. Comprendió lo que significaba volver a entrar en su mundo, pero el retroceso atraería la atención, y había aprendido que la ausencia podía ser más ruidosa que la presencia, así que aceptó con calma, profesionalmente, preparándose sin descanso. El día de la reunión, dejó a Estela con su prima, le besó la frente más tiempo de lo habitual, luego condujo al corazón de la ciudad, donde las torres de cristal se alzaban como monumentos al control. El edificio se alzaba familiar y distante a la vez,
Y cuando Emilia entró, sintió el viejo peso del poder presionando sus hombros, pero ya no la doblaba dentro de la sala de conferencias. Los ejecutivos se reunieron, las voces bajas, los ojos evaluando, luego la puerta se abrió y Javier Piedra entró, y el tiempo se ralentizó. Su presencia aún ordenaba. La sala aún conllevaba peligro, pero algo se fracturó en su expresión cuando la vio. Esperaba un fantasma, un remanente de un error. En cambio, encontró a una mujer de pie, erguida, sin miedo, intocable. Emilia se presentó con calma y precisión usando su apellido de soltera. Su voz firme, su mirada nivelada. Y en ese momento el equilibrio cambió. Javier observó cómo ella presentaba su visión, segura, controlada, innegable. Y él comprendió demasiado tarde que el exilio no la había destruido. La había refinado, y el imperio que él gobernaba acababa de chocar con el que ella había construido en silencio. La primera vez que Javier Piedra se dio cuenta de que algo andaba mal, no fue por lo que Emilia dijo, sino por lo que su cuerpo hizo cuando ella habló. Su pulso se alteró, su concentración se fragmentó, y la habitación que siempre se había doblegado a su voluntad, de repente se sintió inestable, como si el propio suelo ya no lo reconociera. Emilia se movía por el lugar como alguien que era dueña del aire que la rodeaba, sin prisas, sin vacilar, cada decisión precisa, cada orden tranquila. Hombres que antes la habrían ignorado ahora esperaban su aprobación sin cuestionar. Y Javier observaba desde la distancia, luchando por reconciliar a la mujer que tenía delante con la que había exiliado. Empezó a aparecer en el lugar con más frecuencia, con la excusa de inspecciones y revisiones de seguridad. Pero en verdad estaba tratando de trazar su presencia, entender cómo se había deslizado de nuevo en su mundo sin permiso, sin miedo, sin necesidad. Emilia lo notó, por supuesto. Lo notaba todo, pero no le dio nada. Ni miradas privadas, ni muestras emocionales, ni historia. Le hablaba solo cuando era necesario y solo en el lenguaje de contratos, plazos y logística. Cada palabra colocada cuidadosamente, una frontera que él no podía cruzar. Javier comentó una vez que ella parecía diferente, más fuerte, y Emilia respondió con un educado reconocimiento de que la gente se adapta cuando las circunstancias lo exigen. Las palabras eran simples, pero el mensaje caló hondo. Él había creído que quitarle su protección la reduciría a la desesperación. En cambio, había forzado una evolución, y la comprensión lo inquietaba porque el poder siempre le había respondido de forma predecible. La gente le temía, le rogaba o intentaba engañarlo. Emilia no hacía nada de eso. Ella existía más allá de su alcance. Y eso era más peligroso que el desafío. A medida que se acercaba la fecha del lanzamiento, Javier encontraba razones para quedarse hasta tarde, caminando por el salón medio terminado. Mientras la hueste ajustaba la iluminación y el sonido, observaba a Emilia revisar los detalles con su equipo. Su postura segura, su voz baja, pero dominante, y algo desconocido se apretaba en su pecho. Respeto teñido de arrepentimiento. Comenzó a hacer preguntas no relacionadas con el evento. ¿Dónde se había formado? ¿Cómo había construido su empresa? ¿Cómo había ganado confianza tan rápidamente? Emilia respondió sin adornos, sin atribuirle el mérito a nadie más. Hablaba de trabajo y disciplina y necesidad, sin mencionarlo a él, sin reconocer el mundo que él le había proporcionado una vez. Y esa omisión lo perseguía. Por la noche, Javier yacía despierto, reviviendo la reunión. La forma en que Emilia se había presentado, la forma en que le había estrechado la mano sin vacilar, sin emoción, y sintió algo cercano al pánico, porque el poder no significaba nada si no podía ordenar lealtad o miedo. Y Emilia no mostraba ninguna de las dos cosas. Su mundo lo había entrenado para identificar amenazas rápidamente, y este no era un enemigo que pudiera eliminar sin destruirse a sí mismo. Lo que aún no entendía era que lo más peligroso de su mundo no era la traición o la rebelión, sino el silencio, y Emilia lo había dominado. Se movía con cuidado, protegía su vida privada con una eficiencia implacable.
Y cada intento que Javier hacía por saber más, encontraba puertas cerradas, no por la fuerza, sino por la ausencia. No había rumores, ni filtraciones, ni rastros que seguir, y ese vacío lo carcomía. La tensión alcanzó su punto máximo durante un recorrido nocturno, cuando el lugar estaba vacío. Excepto por ellos, las luces tenues, la música sonando suavemente de fondo. Javier dejó de caminar y se volvió hacia ella, preguntándole por qué nunca lo había contactado, por qué nunca había pedido ayuda. Emilia lo miró entonces, y por primera vez vio algo crudo en sus ojos, no debilidad, sino advertencia. Le dijo en voz baja que algunas puertas, una vez cerradas, nunca deberían reabrirse, porque lo que vivía detrás de ellas podía destruir más de lo que salvaba. Y luego se dio la vuelta, dejando a Javier solo en el vasto espacio sin terminar, sintiendo algo que nunca se había permitido sentir: incertidumbre. Aún no sabía que la verdad ya lo rodeaba, que cada instinto que le gritaba estaba justificado, que la razón por la que Emilia había regresado intacta, sin miedo, era porque había construido una vida tan cuidadosamente protegida que ni siquiera un jefe de la mafia podía reclamarla. Y pronto aprendería por qué el silencio lo aterrorizaba más que cualquier enemigo. El informe llegó por un canal seguro a altas horas de la noche, cuando la ciudad fuera de las ventanas de Javier Piedra se había quedado en silencio, y el imperio que él comandaba descansaba en la rutina y el miedo. Lo abrió esperando resúmenes financieros o alertas de seguridad. En cambio, encontró un nombre en el que no se había permitido pensar durante demasiado tiempo: Emilia Rojas. El archivo era conciso, clínico, implacable, y mientras leía las primeras líneas, algo dentro de él comenzó a fracturarse. Los detalles se desarrollaron sin dramatismo: una dirección, una historia, un patrón de trabajo, movimiento y silencio, y luego una sola frase alteró la forma de su mundo. Emilia había estado embarazada en el momento del exilio. Las palabras no gritaban, no acusaban, simplemente existían, y eso fue suficiente. Javier leyó la frase de nuevo, más despacio esta vez, como si la velocidad hubiera distorsionado el significado. Pero la verdad no cambió. La cronología coincidía con una precisión brutal. Las fechas del exilio, las noches en que él había estado ausente, las semanas que él había descartado como irrelevantes, todo convergía en una única e innegable conclusión. Él había retirado la protección a una mujer que llevaba a su hijo. Sus manos se apretaron sobre el escritorio, mientras un peso frío le oprimía el pecho, una sensación que no reconocía, porque no era miedo ni ira ni dominio. Era una revelación. Se desplazó más. El informe continuaba con una eficiencia silenciosa: un registro de nacimiento, un nombre de hospital, un niño listado bajo el apellido de soltera de Emilia, una hija llamada Estela, y luego fotografías tomadas a distancia, un parque, un banco, una pequeña figura corriendo con una alegría descoordinada. Ojos grises inconfundibles, incluso en baja resolución, ojos que reflejaban los suyos. Y el parecido no era sutil, era innegable. La línea de sangre que él había custodiado con violencia y estrategia había estado caminando libremente bajo el sol sin él. Por un momento, Javier sintió que la rabia subía, instintiva, aguda, exigiendo acción. Su mundo le había enseñado que la información era influencia, y la influencia exigía una respuesta. Podría reclamarla, hacer valer su autoridad, llamar a abogados y agentes, rehacer el tablero a su favor. Pero tan rápido como se formó el impulso, se derrumbó bajo el peso de la comprensión. No se le había negado un hijo. Él había abandonado uno antes de que ella diera su primer aliento. Y la vergüenza de esa verdad lo vació de una manera que ningún enemigo lo había hecho. Los recuerdos surgieron sin ser invitados. Emilia de pie en el ático, la lluvia contra el cristal, su mano firme firmando papeles de exilio sin mendigar. Emilia alejándose sin mirar atrás. Y ahora Emilia sola, embarazada, trabajando, sobreviviendo, protegiendo una vida que él había puesto en peligro. La realización no fue cinematográfica, fue sofocante. Le oprimió las costillas,
Le robó el aliento y lo dejó agarrado al borde del escritorio como si el propio suelo se hubiera movido debajo de él. Las fotografías lo arrastraron más profundo. Estudió la forma en que Emilia se inclinaba hacia el niño, su postura protectora, sin guardia, la forma en que Estela reía sin miedo, y algo dentro de Javier se abrió. Este no era un mundo que pudiera conquistar con dinero o miedo. Era una vida construida deliberadamente sin él. Y por primera vez, el poder no ofrecía solución, solo consecuencia. Cerró el archivo, pero la verdad no se cerró con él. Lo siguió durante la noche, durante horas sin dormir, y hasta la mañana, cuando condujo al parque sin seguridad, sin anuncio, y se sentó en el coche, observando desde la distancia. Emilia y Estela aparecieron juntas, la luz del sol en sus rostros, y Javier no salió. No se acercó porque todos los instintos en los que había confiado le decían que forzarse a ese momento lo destruiría. Las lágrimas llegaron sin permiso, empañando su visión mientras veía a su hija perseguir palomas y a su ex esposa reír libremente. El imperio que había construido de repente se sintió pequeño, frágil, sin sentido, y Javier Piedra comprendió con una claridad devastadora que su mayor fracaso no fue perder a Emilia, sino convertirse en el tipo de hombre de quien ella había necesitado proteger a su hija. Y en esa realización, el temido jefe de la mafia se encontró con la verdad. No pudo huir. La redención requeriría autocontrol o los perdería para siempre. Javier Piedra esperó hasta la noche anterior al lanzamiento, porque el momento oportuno en su mundo siempre había sido un arma, y esta vez tenía la intención de deponer sus armas. Cuando Emilia llegó al lugar para el recorrido final, el espacio brillaba con una elegancia controlada, la luz reflejándose en el cristal y la piedra pulida. El imperio que ella había construido dentro de su territorio estaba completo e innegable. Y por primera vez, Javier no se sintió como el hombre en control. Se sintió como un visitante pidiendo permiso para respirar. Pidió hablar a solas, no con autoridad, sino con moderación, y Emilia vaciló lo suficiente como para recordarle que la vacilación era ahora su poder. Cuando finalmente accedió, despidiendo a su asistente, Javier no se acercó, no la alcanzó. Se quedó donde estaba y dijo la verdad sin armadura. Le dijo que sabía lo de Estela y observó cómo el color abandonaba su rostro. Observó cómo el instinto la empujaba hacia atrás, como si el peligro la hubiera alcanzado finalmente, y él aceptó esa reacción sin protestar. Le dijo cómo se enteró, no para justificarlo, sino para ser transparente, y luego se disculpó, no una vez, sino completamente. No pidió perdón, no exigió una explicación. Habló de la mujer que ella había sido, del niño que ella protegía, de las noches que soportó sola, mientras él se convencía de que la lógica era la rectitud. Y mientras hablaba, el temido jefe de la mafia se despojó del mando y se erigió como un hombre que se enfrentaba a los escombros de sus propias decisiones. Emilia escuchó con los brazos cruzados, su silencio más agudo que cualquier acusación. Y cuando finalmente habló, su voz no tembló. Le habló del hambre, del miedo, de llevar una vida. Mientras era borrada, le dijo que el exilio casi la había destrozado y que el amor sin seguridad no era amor en absoluto. Javier absorbió cada palabra sin interrupción, porque por una vez entendió que el poder significaba escuchar, no controlar. No ofreció nada ligado a la obligación, ni reclamaciones de custodia, ni influencia, ni demandas. Solo un fondo de línea de sangre irrevocable para Estela, establecido más allá de su alcance, y del suyo, un futuro asegurado sin cadenas. Y le dijo a Emilia que, le permitiera o no entrar en sus vidas, lo haría porque era lo correcto, no porque esperara una recompensa. La palabra correcto sonaba extraña en su boca, pero la sostuvo de todos modos. El lanzamiento de la noche siguiente fue impecable. Las cámaras brillaron, la influencia se reunió, y Javier elogió públicamente los eventos radiantes sin ningún indicio de historia. Cuando sus ojos se encontraron al otro lado de la sala, algo tácito pasó entre ellos. Reconocimiento, no posesión.
Y por primera vez, Emilia se sintió vista sin ser reclamada. Siguieron semanas, luego meses, lentos, cuidadosos, medidos. Emilia buscó consejo, separó su ira del futuro de su hija, y cuando finalmente permitió que Javier conociera a Estela, fue a plena luz del día, en público y bajo sus reglas. Javier se arrodilló, no para mandar, sino para ser pequeño, y Estela, con ojos grises y curiosidad intrépida, lo aceptó sin comprender el costo de ese momento. La confianza se reconstruyó no en declaraciones, sino en presencia. Javier aprendió a esperar, a preguntar, a ganarse, y Emilia aprendió que la redención, cuando es real, es silenciosa y se gana una elección a la vez. No se apresuraron a formar una familia, construyeron algo nuevo, honesto, frágil, deliberado. Y mientras el sol se ponía una tarde sobre un parque donde el miedo una vez reinara, Emilia se dio cuenta de que el exilio no había sido el final. Había sido el fuego que forjó un futuro que ningún imperio podría quitarle jamás. Y Javier Piedra comprendió que el verdadero poder no era lo que gobernaba, sino lo que elegía no destruir.